Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7, es un pequeño versículo, pero vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Segunda de Corintios 5, 7 dice, por fe andamos, ¿qué más dice? No por vista. Hoy vamos a estar hablando de la fe, fe para vencer. Tú y yo necesitamos fe para vencer todas las cosas que estemos atravesando. Pero antes de hablar de la fe o de fe, tenemos que entender de dónde proviene o de dónde nace la fe que tú y yo tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. La fe nace y termina en Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Hebreos 12:2, palabra de Dios para todos es la versión. Voy a ir un poco rápido, hermanos, porque por el tiempo, ¿verdad? Hebreos 12:2 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. Escuche, en quien la fe empieza y ¿qué dice? Y termina. Entonces en Jesús comienza y termina la fe que tú y yo tenemos hoy en día. ¿Cuántos decimos amén? Esto me enseña que todo lo que tú y yo necesitamos para vencer cualquier cosa proviene de Dios. Para que tú y yo tengamos acceso nuevamente al trono de Dios, Él envió a su Hijo. Murió por ti, por mí, resucitó al tercer día. La salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la fe comienza, la fe termina en Jesucristo. Y si tenemos a Jesús del lado de nosotros, ponemos la mirada en Él y le buscamos de todo corazón, la fe que tú y yo tenemos va a aumentar día a día. ¿Cuántos lo creemos? Tal vez alguien se pregunte, pero ¿cómo me da fe? ¿O cómo se incrementa esa fe? ¿Cómo aumento la fe? Es muy fácil. Si tú entiendes esto y lo haces, no vas a tener problema para que diariamente esté aumentando tu nivel de fe. La manera de que tú y yo incrementemos esa fe es por medio de la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Es imposible que alguien aumente su fe si no tiene una relación íntima con Dios. Por eso las personas dudan, por eso las personas no creen, por eso hay tanta incertidumbre hoy en día, porque la relación con Dios se ha estado perdiendo, ha estado mermándose ese nivel de intimidad con nuestro Señor Jesucristo, porque hay que trabajar más, porque hay que hacer diferentes cosas, porque hay que adaptarnos a todo lo nuevo que estamos viviendo hoy en día. Y eso hasta cierto punto es cierto, pero conforme tú tienes más intimidad con Dios, sabes que todo proviene y nace de Él, y al final todo también lo involucra a Él. Ahora yo le pregunto en esta tarde, ¿cuántos andan por fe y no por vista? Nada más dos. Entonces este es un mensaje para ti y para mí, para caminar en fe y no por vista. Es el momento de que tú tengas mayor comunión con nuestro Señor. Y si tú tienes más comunión con Dios, esa fe va a ir aumentando más y comenzarás a moverte en lo sobrenatural de Dios, porque ahora vas a haber hecho lo que no ves. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo bien profundo y es algo que me estaba inquietando hace algunas semanas, porque lo que la gente hoy en día necesita es aumentar la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y eso me habla de intimidad con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la fe no tiene límites. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y vamos a leer algunos pasajes en la Biblia. Vamos a tocar algunos pasajes también ahí en Hebreos de lo que es la fe. Hebreos 11, 1 y 2 dice,
Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora mira el verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Yo no sé a cuántos en algún momento de tu vida te juzgaron. Ese es un alcohólico, ese es un drogadicto, ese es un criminal, no hay esperanza, no va a hacer nada de su vida. Y hoy en día hay muchos que salieron desde lo más bajo y son pastores o están amando a Dios por encima de cualquier cosa. ¿Cuántos decimos amén a eso? O sea, debemos de entender que la fe no solamente nos impulsa para alcanzar las cosas que Dios ha puesto en tu corazón. La fe también nos ayuda a que a través del testimonio la gente crea y también aumente la fe. Recuerda aquel hombre o aquellos discípulos cuando dijeron, Señor, cuando Jesús estaba liberando a ese joven, dice, auméntame la fe, creo, auméntame la fe. Y hoy en día la oración de muchos es, Señor, provee, Señor, suple, dame trabajo, Señor, sáname, Señor, que no me enferme. Y es algo que debes tú valorar y entender que el Señor en este momento lo que está haciendo para la iglesia en general es aumentarnos la fe a través de la comunión que Él nos está demandando en este tiempo. Porque cuando tú y yo tenemos fe, hay una certeza en tu vida y en todo lo que haces que las cosas van a cambiar para bien. ¿Cuántos lo creemos? Si tú lo crees es porque tú ya tienes fe. Mire, muchos de nosotros hemos leído la Biblia y le hemos leído los milagros que hacía Jesús. Cuando Él alimentó a más de 5,000 personas, cuando Él ahí resucitó a Lázaro, cuando Él sanó a ese hombre que estaba ciego. ¿Recuerdas cuando Jesús comenzó a caminar ahí sobre las aguas? La pregunta es, ¿cuántos lo vieron? Le cambio la pregunta, ¿cuántos lo hemos leído en la Biblia? ¿Y por qué lo crees? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Entonces, si nosotros creemos que lo que está escrito en la Biblia es verdad, tú y yo tenemos fe. Aunque no estuvimos, lo creemos. ¿Qué dijo Tomás? No, yo si no veo, si no meto ahí mis dedos en los agujeros, ahí de esos clavos, no voy a creer. Y Jesús tuvo que presentarse con él. Ah, Señor, creo, sí, porque me viste, porque metiste tu mano. Pero bienaventurados son aquellos que sin verme creyeron. ¿Cuántos queremos tener más fe? Las escrituras dan testimonio de lo que tú y yo vamos a experimentar en algún momento determinado de nuestra vida. Las escrituras nos dan la certeza, te dan a ti y a mí la certeza de que vamos a ser victoriosos, sin importar la situación actual que estamos hoy viviendo hoy en día. Por eso tenemos que creer la palabra de Dios, porque cuando lo creemos, lo imposible se hace posible. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos. Ponga mucha atención en esto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de qué? De lo que no se veía. Usted ya sabe muy bien que la fe la podemos tocar. Amén. ¿Cuántos se han paseado en la fe? Padre, provee un carro y Dios le da el carro y se anda paseando en la fe. Amén. Y eso es algo que hoy en día la gente está dejando a un lado.
Porque a causa de todo lo que está viviéndose en el mundo, hay tantas cosas que te están apartando de la comunión con nuestro Señor. Pero lo que me llama la atención es, por la fe entendemos. Es que no entiendo lo que está pasando. Tienes que tener fe. Es que no sé por qué estoy atravesando esta situación. Tienes que tener fe. Por fe entendemos. Por fe entendemos. La fe es la que nos traslada a lo espiritual de Dios, y estando en lo espiritual de Dios, en la comunión con Él, Él nos comienza a revelar cosas, Él nos comienza a dar esos proyectos o esas cosas que tenemos que hacer en el mundo, y de ahí volvemos a caminar en el mundo. Ya de lo que no se veía, comenzamos a hacer las cosas que ahora vamos a ver y vamos a disfrutar. ¿Cuántos decimos amén? Amén. No dejes que el sentido de la vista o tu alma limite la fe que Dios te ha dado. En Dios no hay límites. Por eso la fe no tiene límites. Por fe entendemos. Por fe entendemos. Y el verbo se hizo carne. El verbo estaba con Dios. Caminó con nosotros. ¿Dónde estaba? En lo que no se veía. Y el Señor nos está llamando a nosotros como iglesia a que entendamos que no hay límites cuando tú y yo caminamos y hacemos las cosas en fe. ¿Cuántos dicen amén? Mire, si no crees lo que no ves, no tienes fe. ¿Lo escucho bien? Si tú no crees lo que no ves, no tienes fe. ¿Cuántos siguen aquí? Es que no veo claro, es que no veo bien las cosas, es que necesito ver bien, atender bien, tengo que pensar. Entonces no tienes fe. O tienes una fe limitada. Y el Señor nos quiere llevar a un grado más alto de fe. Voy a llevar un ejemplo ahí en Romanos 4, 18, 20, la versión Dios habla hoy. Dice, cuando ya no había esperanza, hoy en día muchos ya no tienen esperanza en nada, ni en Dios, tristemente. Dice, cuando ya no había esperanza, Abraham creyó, ¿y qué dice? Y tuvo esperanza. Y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. ¿Le había qué? Le dijo la palabra. Dios soltó la palabra. Donde se movía el verbo con Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía sin forma. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, en el caos, en la incertidumbre, donde no había nada aparentemente, dijo Dios, y fueron hechas las cosas. Dice, así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham, escucha bien, iglesia, no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos. Pero ahora mire el verso 20. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo, ¿qué dice? Una fe más fuerte. Alabó a Dios. No veo nada, o ya me vi viejo, ya como momia, ya no puedo ni caminar tal vez, pero dice que él no dudó, él confió en la palabra que soltó Dios sobre su vida, sobre lo que iba a pasar en su descendencia, lo creyó y dice, tuvo una fe más fuerte y alabó a Dios.
Y hoy en día cuando la gente te dice, ten fe, ¿cuál fe? Vamos a orar. Ya he orado mucho. Es que entonces, si has orado mucho, el problema es que tu oración no está cargada de fe. ¿Cuántos están aquí conmigo? En los momentos más oscuros de tu vida, donde ya no hay esperanza, donde se está debatiendo la vida o la muerte de una persona, o estás en una situación tan alarmante, debemos de creer y de tener esperanza conforme a la palabra de Dios. Hoy la gente necesita tener la esperanza en Jesucristo. La Biblia nos dice que Abraham no se debilitó en la fe, se hizo más fuerte. Ya casi 100 años el Señor, y su esposa estéril, y aún así no dudó. Él creyó, él hizo todo lo contrario, tuvo una fe más fuerte y alabó a Dios. Pero ahora, cuando la gente te da una palabra de aliento, de esperanza, lo último que hacen o lo que no hacen es dar gracias o alabar a Dios. Tenemos que vencer esto, iglesia. Tenemos que atrevernos a creer y a usar la fe que tenemos en Cristo Jesús, y así pueda recibir el milagro o la respuesta de parte de Dios. En estos momentos estamos en lo mejor para ver el poder de Dios en tu vida y en todo lo que hagas. Así que debemos de hablar con fe, debemos de hablar con esperanza, tenemos que soltar la palabra, cree la palabra de Dios y camina sobre las aguas. Isaías 55:11 nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cómo está la cosa? No, la cosa está difícil, está tremenda. Claro que es tan difícil, claro que las cosas están mal, pero tenemos aún en esta situación caminar por encima de los problemas y la adversidad. ¿Tienes problemas de salud? Cree en el poder de Dios. ¿Hay problemas en tu matrimonio? Cree en el poder de Dios. ¿Estás pasando por una situación financiera complicada y muy difícil? Cree en el poder de Dios. Tenemos que vencer todo obstáculo de las tinieblas que está en contra de tu vida, en contra de tu familia y en contra de la iglesia. Dice la palabra a través del profeta Isaías que mi palabra, lo que sale de mi boca, no va a volver vacío, va a ser lo que yo quiero. Entonces, si tú comienzas a hablar o a decir cosas negativas, eso malo, eso negativo, va a volver de una manera que te va a perjudicar más. ¿Me está entendiendo? Si todo fue hecho por la palabra de Dios, tenemos que creer. No escuché ningún amén. Mire, iglesia, hoy es el tiempo para que todos nosotros tengamos una iniciativa espiritual. Es una palabra que muchos ponen de moda, la iniciativa para esto, la iniciativa para aquello. Pero espiritualmente, ¿tú tienes una iniciativa? Hay una iniciativa espiritual en las cosas que estás hoy haciendo, porque nada va a pasar en lo natural, escúchame bien, si no están haciendo en lo espiritual de Dios. Si tú caminas y haces las cosas por lo que estás viendo, nada te va a llevar a otro nivel de fe. Si tú quieres incrementar tu fe, si tú quieres estar por encima de las cosas que hoy estamos viviendo, tienes que creer
y hacer que nazca en lo sobrenatural de Dios. Iglesia, ha llegado el momento para que uses la fe que Dios te ha dado. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Cuántos estamos en problemas? Entonces usa tu fe en aquello que has perdido la esperanza. Es que ya no hay nada más que hacer, pero Dios es el Dios de los imposibles. ¿Cuántos lo creemos? Dale fuerte ese aplauso y se lo vas a dar a Él. ¿Tienes dudas? Créele a Dios. Ten fe más fuerte que el problema o los problemas y alaba a Dios. Lo que nos va a sacar adelante de todo lo que estamos viviendo en estos momentos es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por más pequeña que sea tu fe, tiene poder para hacer lo imposible. ¿Cuántos lo creemos? Por más pequeña. O si tú dices, es que yo no tengo la fe que usted tiene. O mira, aquel hombre, aquella mujer, tiene una fe. Yo quisiera tener esa fe. Por más pequeña que sea tu fe, tiene poder para hacer lo imposible. Mateo 17, 18 al 20. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿qué? Y dieres o dijeres a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero ¿qué es lo que falta? Que creamos en el poder que nos ha sido delegado como iglesia o como hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos decimos amén a esto? Es que hay que hablar al hermano tal porque él sí tiene fe. Háblenle a los líderes, háblenle al pastor, háblenle al apóstol, porque ellos sí tienen la suficiente fe para vencer este obstáculo. Y no es así. ¿Cuántos decimos que no es así? El problema es que la gente comienza a comparar los problemas con la fe que tiene y no con el Dios que tiene. Ese es el problema. Jesús compara la fe con una pequeña semilla, con la más pequeña. Pero ¿sabe algo? El problema también de muchas personas es que se les olvida que hay que cuidar esa pequeña semilla. Se les olvida que tienes que cuidar esa porción de fe para que crezca, para que se fortalezca y al paso del tiempo sea un gran árbol. ¿Cuántos siguen acá? No dejes que el tamaño del problema o de los problemas te detengan en la vida. Comienza a creer en lo imposible de Dios y comienza también a ejercer presión en el ambiente espiritual. El problema es ese, que la gente quiere ver las cosas ya resueltas y no comienzan a ver las cosas en el mundo espiritual. Si Jesús dice que por más pequeña que sea la fe que tú tienes, puede hacer lo imposible y así será. Dice la escritura en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces una vez más nos
está aquí diciendo que la fe comienza en Dios y termina en Dios. La fe hace que tus emociones se detengan. Cuando alguien te diga, tengo miedo, tengo temor, no sabes cómo están las cosas, es que soy muy impulsivo, las cosas están fuera de control, hay un caos tremendo y la gente llora, la gente se molesta, escúchame bien, entonces necesita aumentar la fe. ¿Cuántos están aquí conmigo? Porque cuando tú tienes fe, sin importar lo que estés sintiendo, sin importar lo que estés viendo o lo que estés atravesando, la fe hace que tu actitud ante los problemas y ante las adversidades den el resultado imposible que tú esperas. ¿La agarró? Cuando tengo fe, yo estoy buscando un resultado. Y ese resultado muchas veces va en contra de lo que la gente ve, de lo que la gente piensa, de lo que la gente está ahí viviendo en ese momento. Pero tú y yo buscamos muchas veces un resultado imposible para nosotros, pero posible para Dios. Por eso, iglesia, debemos de dejar de preguntarnos o de decirnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Si ya la había vencido, otra vez, Señor. O tal vez alguien diga, es que esto es algo que no esperaba y me sucedió de una manera repentina. Mira, en este punto de la historia, escúchame bien, en este punto de la historia, nosotros no podemos tener una posición de víctimas delante de la sociedad, delante del mundo y mucho menos delante de Dios. ¿Me escúchame? Porque es muy fácil ser víctima de las circunstancias. Es muy fácil comenzar a decir, es que esto es algo que no esperaba. Es que todo lo malo me está sucediendo a mí. Ya no nos queda eso, iglesia. ¿Están aquí conmigo? Ya no nos queda eso, y menos en este punto de la historia. No podemos seguir llorando. No podemos tener esas mismas oraciones de tiempos o años atrás. Señor, ayúdame. Señor, provee. No, no, no. Nuestra fe, nuestra oración deben ser diferentes. Tenemos que tener una iniciativa espiritual para hacer cosas que a punto de vista del hombre y a lo que ellos ven no se puede lograr. Hoy el Señor necesita hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos dicen amén? Es pasar por. Y esto es algo que la gente no está entendiendo. Llorando no vas a tener el favor de Dios. Lamentándote no vas a tener tampoco la ayuda de Dios. Porque a mí, Señor, no. Tú tienes la fe para vencer. ¿Cuántos dicen amén? Es que la cosa está difícil. Gloria a Dios, porque en ese momento tú vas a comenzar a caminar sobre las aguas. A veces, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y hay un Pedro ahí, o una Pedra. Y te avientas y empiezas a caminar y ves los problemas, ves las circunstancias, ay, ay, y comienzas a hundirte. ¿Y qué dice, Señor? ¿Por qué dudaste? Te extiende la mano y te saca. Y sigues caminando con Jesús sobre las aguas. Pero lo que el Señor quería mostrarle a Pedro y a los demás discípulos que se quedaron en la barca era que creyendo
en lo imposible, él podía caminar de ida y de regreso, charlando con Jesús sin tener temor. Sí están las cosas complicadas, sí vienen las cosas más difíciles, pero tenemos un Dios que nos ha dado fe. Tenemos un Dios que nos ha dado fe. Mire, los cristianos en ocasiones son tan débiles cuando se trata de fe. No lo voy a lograr, nunca lo he logrado, nunca me he esforzado, nunca lo he intentado. ¿Por qué? Porque no tengo la experiencia, no tengo el suficiente dinero, no tengo lo necesario. Tienes a Dios de tu parte y eso es lo mejor que nos puede haber pasado a ti y a mí. Por eso hay gente que se está quejando, por eso hay gente que cuestionan todo o que están dudando de todas las cosas y de tanto más. Deja a un lado todo aquello que te está apartando de la fe en Cristo. Defiende tu fe. Mire, Hebreos 11:6, palabra de Dios para todos, dice: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Nadie. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Señor, no te veo. Señor, no te siento. Eso es un impedimento para ti. Dice la Biblia que crees, y cuando estás en intimidad con Él, cuando vienes a la iglesia o cuando estás leyendo la Biblia, si tú crees que Dios existe, tienes fe, y esa fe agrada a Dios. Cualquier persona que tiene fe agrada a Dios, pero eso no queda ahí. La fe que tú tienes te premia. ¿No se animaron? La fe que tú y yo tenemos en Dios nos premia. ¿Por qué? Porque la fe nace de Dios. Por eso hoy en día muchas personas están buscando engañarte y detenerte para que busques más de nuestro Señor Jesucristo. Porque no quieren que agrades a Dios. Porque el enemigo está buscando distraerte. Quiere frenar que aumente tu fe. Porque sin fe no podemos hacer las cosas de ese Dios imposible que tú y yo creemos y confesamos al mundo entero. Esto solamente lo entienden los que saben que la fe es algo espiritual y muy poderoso en Cristo. ¿Cuántos lo sabemos? Y por fe, y por fe, y por fe. Hebreos 11. Es la certeza. Yo espero algo, no lo veo, pero lo creo, lo recibo, me abrazo de Él. Y ahí tenemos la victoria en Cristo Jesús. Por eso lo primero que tú y yo debemos aprender, lo primero, lo esencial, cuando estamos caminando con Dios, es movernos en lo sobrenatural. ¿Lo quieres? Recíbelo. Lo recibo, pero no lo tengo. Recíbelo. Lo tengo. ¿Están acá? Hace años yo estaba con un pastor amigo y Dios lo usa tremendamente en milagros, sanidades. Y hicimos un evento con él y estaba platicando con él, lo cité unas horas antes, estaba platicando. Y yo le digo: oye, pues yo no sé, pero Dios te usa tremendo. Oh, gracias. Pero yo quiero lo que tú tienes, lo que Dios te dio. No es que usted lo haga, ¿verdad? A mí me lo puso así el Espíritu Santo, yo lo hice así. Pero él me dijo esto: créelo y recíbelo. Digo, lo recibo, y le hice así.
Y me comencé a mover en eso. Y Dios ha hecho grandes cosas porque le creemos. Y después Él me dijo, ¿sabes? Cuando yo te dije eso, me sorprendió tu respuesta, porque ni oró por mí, ni impuso manos, ni dijo, recíbelo en nombre de Jesús. No, no me caí ni nada. Yo solamente dije, lo creo y lo recibo. Y comencé a hacerlo en fe. Y le agrada a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Ten fe en lo que te ha prometido. Si quieres tú recibir en el mundo, o quieres tú palpar y disfrutar esa fe, tienes que prepararte primeramente para recibir en lo espiritual, para que comiences a disfrutarlo y comiences a ejercerlo en el mundo físico. Porque la fe que Dios nos ha dado es para vencer cualquier cosa que venga en tu contra, porque si crees, todo es posible. Oh, pastor, tengo fe, voy a orar por los enfermos en el hospital. Tranquilo, no te aloques. Tienes que estar plenamente convencido que viene de parte de Dios. Pastor, ¿y cómo recibo esa convicción? Muy fácil. Cuando tienes una tremenda intimidad y comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ahí te habla, ahí te revela, ahí te ministra, ahí te da dirección a las cosas que tienes que hacer para extender su reino y la gente reciba lo que tú también has recibido en el lugar secreto. Amén. ¿Cuántos quieren aumentar su fe? Póngase de pie toda aquella persona que quiera aumentar su fe. Vamos a orar. ¿Está listo para orar? Padre, en esta hora nos ponemos delante de ti, reconociendo que a muchos de nosotros nos falta aumentar nuestra fe. En esta hora, Padre, recibimos esta palabra que nos has dado, porque tú nos has dado la fe para vencer. La fe no tiene límites. Hoy rompemos con todo límite en nuestra vida, en nuestro espíritu y en cualquier área de nuestra existencia. Padre, hoy creemos en lo que no vemos. Creemos en ti, el invencible, el poderoso gigante. Hoy declaramos que nuestra palabra que está saliendo de nuestra boca no va a volver vacía, va a ser todo lo que nosotros queremos en Cristo Jesús y conforme a la perfecta voluntad tuya, amado Padre Celestial, y no en la mía. Hoy reconocemos que si nuestra fe ha mermado, queremos ahora, Padre, que tú quites todo lo que nos impida de caminar en lo imposible tuyo. Hoy hemos recibido tu palabra, hemos escuchado a través de tu palabra lo que quieres hacer en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Queremos agradarte solamente a ti, porque por fe andamos y no por vista. Comienza ahí ahora a darle gracias a Dios. Dile: Señor, gracias. Hoy recibo, hoy creo en tu palabra. Hoy me apropio de tus promesas. Si hay un pasaje ahí en la escritura, dices: este pasaje es mío, comienza a levantar ahí la voz, comienza a creer ahí lo que Dios te está dando, te está soltando a través de la palabra. La palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también nos dice que al que cree todo le es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, hoy nos tomamos de cada porción, de cada pasaje en la escritura.
en tu nombre creemos que tú nos has dado autoridad, que tú nos has dado la salida para estas cosas que hoy están agobiando al mundo entero. Hoy nos levantamos como una iglesia con una iniciativa espiritual para hacer cosas que la gente no cree. Recibimos tu autoridad en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile a alguien ahí, ten fe, el maestro te llama.